rico que sigan conectados y conectadas con nosotros. Este es un espacio muy especial. Recuerden que en Red Vital tenemos espacio para sus preguntas, para sus comentarios, y hoy con el tema de cuál es la visión que tienen los hombres de lo erótico, del erotismo. Queremos que participen todos y todas, porque queremos sus comentarios y preguntas. Entramos entonces en la consulta. Y en la tarde de hoy nos acompaña el médico ginecólogo Wilson Munera Pineda. Él es sexólogo clínico de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud FUCS de Bogotá. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el sociólogo César Tapias. Él es sociólogo de la Universidad de Antioquia, máster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Bogotá. César, un aliado además de Red Vital, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme nuevamente. Muy bien. Si pudiéramos empezar por definir erotismo, ¿qué le diríamos a las personas para entenderlo y después situarlo en el terreno de lo masculino, del hombre como tal? Yo quisiera empezar por esto. Nuestra forma de manifestarnos sexualmente se define necesariamente de dos maneras: una placentera o erótica y la otra con fines reproductivos. El erotismo como tal es una manifestación cultural de esa expresividad erótica, ¿cierto? Placentera, que tiene una característica esencial, que es exclusivamente humana. Solo el ser humano tiene la potencialidad de explorar y de construir y de cambiar ese erotismo. El erotismo, como digo, es una construcción cultural que va cambiando con respecto y se define con respecto a cada tiempo, a cada época, y se construye tanto a nivel individual como a nivel social. Esa es como la definición, pues, como de pronto que hacer, que es una construcción cultural de nuestras manifestaciones y expresiones sexuales. Yo diría que es una actitud ante la vida, principalmente, que implica como abrirse a ciertas sensaciones, pero que es fundamental en la vida del individuo, porque precisamente es a través de esa experiencia erótica que también construye su imagen corporal, aclara esa identidad de género, es él o es ella, ¿cierto? Digamos, evidentemente es una experiencia personal, condicionada por lo cultural, y yo diría que además por lo social y lo político. Sabemos de culturas y de países en donde está condicionado por leyes qué se puede mostrar o qué se puede ver, ¿cierto? No hay que ir como a otros tiempos para ver cómo ha avanzado el concepto erótico, y no perder de vista que el origen etimológico es eros, ¿cierto? La palabra con la que los griegos llamaban al dios del amor, al dios de la sexualidad, el hijo de Afrodita, que era Eros. Cuando de pronto escuchábamos a nuestros invitados, a los chicos que hoy nos acompañan, y por ejemplo el comentario que hacía Hernán, hoy empezamos a erotizarnos de muchas maneras. Los hombres como tal empiezan a tener otras expresiones, a buscar en los sentidos, en diferentes sensaciones, eso erótico, esa codificación, o eso que el hombre, el ser humano puede poner allí relacionado con el placer, con el amor, con la satisfacción. ¿Cómo está cambiando eso y de dónde viene ese cambio? ¿Qué está haciendo que el hombre gire en su mirada erótica? Bueno, una reflexión sociológica y que también implica lo histórico es pensar que ha cambiado el concepto de la masculinidad. Hoy podríamos hablar de unas nuevas masculinidades, y la antigua masculinidad o la tradicional era un poco, y que todavía subsiste en algunos círculos, está asociada al machismo, como a un patriarcado exacerbado que incluso usa la violencia para desconocer otros asuntos. Pero digamos que con toda la revolución sexual de los años 60 y en los nuevos lugares que comienzan a ocupar las mujeres, cuando Hernán dice hay otras mujeres, ¿cierto? El hombre ya pierde esa condición de ser el proveedor de la familia. Esto significa que pierde también un poco la centralidad del poder, y no solo le toca buscar otras experiencias, sino que en el fondo le toca es negociarlo, ¿cierto? Porque es un asunto de poder. En las relaciones sexuales también está implicado un asunto de quién manda o quién tiene poder para hablar. Entonces el nuevo hombre es el que también por circunstancias sociales y culturales le toca, digamos, acondicionarse para otras cosas, digamos, superar esto que creo que no es un estereotipo del todo, pero que es real, esa visión masculina de lo erótico asociado principalmente y casi exclusivamente a lo genital, mientras que en las mujeres es más una exploración de todo el cuerpo. Un equilibrio entre nuevos hombres y nuevas mujeres sería que el hombre, digamos, se abriera a otros asuntos, a la exploración del cuerpo de otras formas. Yo quisiera complementar con algo, independiente de que existen unos cambios y que se deben venir esos cambios de esa nueva masculinidad, como hablaba César, aún persisten todavía muchos mitos y falacias con respecto a lo que es el funcionamiento de la sexualidad
del hombre, masculina, que va muy regida como al rendimiento sexual. Casi todo rendimiento se mide en número de orgasmos, número de relaciones sexuales, duración de la relación sexual, dureza y rigidez de su erección, ¿cierto? Son medidas que lo determinan y lo predisponen a esas fallas y esas disfunciones en la medida de que se crean falsos mitos que los cuales son difíciles de cumplir y que son muy individuales. Esa respuesta sexual es muy individual, no colectiva. No colectiva. Hacia eso, dentro de lo que se considera un desempeño sexual adecuado, una respuesta sexual masculina adecuada, hay mucho peso de esa visión de lo que le corresponde al hombre, es que el hombre debe rendir, el hombre debe tener una erección duradera. De esa manera debe satisfacer a la mujer. Se le otorga como es él el responsable de esa respuesta sexual femenina. Eso como limita la experiencia erótica, sí. Yo diría que en el fondo no es un mito, es más un asunto de representaciones. Y decíamos ahorita, y los chicos lo estaban explorando, digamos, la experiencia erótica del hombre o masculina está determinada por la imagen, mientras que en las mujeres es más un asunto de escucha. Y precisamente a través de las imágenes y este erotismo genital, como podríamos llamar a la pornografía, ahí lo que hay es también un sistema que vende una imagen de representaciones de cuál es el lugar y la función del hombre, ¿cierto? Y que finalmente, en lugar de potenciar su sexualidad, termina castrando su experiencia creativa. Sí, yo quisiera preguntarles a usted, Wilson, como terapeuta de pareja, como sexólogo, ¿de qué se tiene que zafar el hombre? Quiero preguntárselo a los chicos también, ¿qué mitos tiene que romper el hombre en sí mismo para poder ponerse en otra posición de flexibilidad? Pues no tuve una erección, pero pues me queda la experiencia con la palabra, con las manos, con la caricia, con la mirada. ¿Qué pasa allí? ¿Es fácil para ellos? ¿Cuánto tiene que atravesar un hombre para poder verse en otra posición? Como le digo, es una carga que se sigue teniendo, la carga de esa respuesta, la carga de ese no faltar. En conversaciones masculinas, ningún hombre va a asumir que tiene una disfunción sexual. Todos van a llegar y generalmente la conversación es mi rendimiento como ha sido, mi respuesta como ha sido y cómo me he desempeñado, ¿cierto? En la medida que todas estas presiones se crean falsos, lo que se falta es creencias. Dentro de estas creencias están el tamaño del pene. Hay estudios donde especifican y donde explican que muchos hombres que consideran que tienen un tamaño del pene inadecuado y lo hacen las medidas y están dentro de los rangos aceptados por los centros pues, de urólogos y todo ese cuento. Y ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que empezar a desmitificar, a educar, a demostrar cómo todos estos parámetros de rendimiento, de estos parámetros sobre todo en educación, en conocimiento de la respuesta sexual y funcionamiento sexual, en la medida que conozcamos cómo es la fisiología de todo nuestro organismo, nos podemos dar cuenta que estamos dentro de lo normal y lo que puede suceder. Una vez que se presenta una disfunción erectiva en cualquier situación que puede ser considerada normal, el hombre cae en pánico, entra en pánico por consecuencia de esa gran carga que lleva y le genera situaciones reactivas que hacen que su nuevo desempeño o su nuevo encuentro sexual va cargado de mucha ansiedad. Va cargado de ansiedad. Esa ansiedad siempre genera mayor disfunción y entramos en un círculo vicioso. Perdóneme que le interrumpa, Wilson. Y justamente esa ansiedad lo que hace es limitar la experiencia de lo erótico. Yo les quiero preguntar a ustedes, chicos, cuando piensan en esas cargas, en esos pesos tan fuertes que muchas veces recaen sobre el hombre también, y de lo que a veces poco se habla, porque está asumido que ellos tienen el poder, muchas veces se asume, como lo decíamos la semana pasada, qué duro para el padre que siempre tiene que tener la verdad. O sea, el hombre se puede permitir fallar, pero ¿en qué le cuesta más bajar la guardia, ponerse en una posición más dócil? ¿Qué creen ustedes que le es más difícil al hombre cuando hablamos de sexualidad, como recodificar, pensarse de otra manera, sentirlo de otra manera? Aquí lo estaba mencionando un poco el doctor, el tema del rendimiento, el tema de la potencia, el tema... ¿Qué más? Yo creo que primero que todo es aceptación consigo mismo. Si una persona tiene un problema, tiene que primero reconocerse a sí mismo que tiene esa falencia. Y luego de eso, que fue el paso primordial, empezar a hablar con su pareja. También al hombre hoy en día, por todo ese hecho histórico que han conversado, se le dificulta aceptar que no es capaz de, pero sí es capaz. Y yo creo que la solución radica en que si hay una buena interacción con la pareja, si es tu pareja, pueden hablar y establecer algún vínculo o una posible solución a ese problema. Cris, perdóname, quizá el primer miedo también es a hablar, o sea, el tema de la palabra para el hombre es un territorio a veces de difícil exploración, es complicado. Sí, porque primero yo opino que el hombre
antioqueño es más del actuar, de agresividad, el berraco pues para todo como se dice socialmente, pero el hecho de sentarse a hablar y dialogar, eso es lo que tenemos que empezar a construir y aceptar eso y hablar, una comunicación, porque si no se hace, no se llega a esa aceptación, y lo primero que tú debes aceptar a sí mismo. Hernán. No, yo creo, pues, primero hablando de lo que hacemos ahorita sobre el papel de los hombres ahora, simplemente es como que el cambio del tiempo les quitó como el poder en muchas cosas. Antes mandaban en la casa, ya no. Antes eran como el saber ante los hijos, ya no, ya es internet. Entonces ya como que todos los poderes les fueron acabando. Y en el tema sexual obviamente les toca empezar a pensar otras cosas. Desde el punto de vista como de psicólogo, yo creo que sí es muy fuerte como los choques que tienen los hombres, pues como frente a eso, pues de que hay que tener potencia sexual, hay que tener no sé cuántas erecciones, hay que tener un montón de cosas, pero también creo que pues como con mi experiencia pues se ha ido como suavizando un poquito, como que han ido entendiendo muchas veces que la mayoría de disfunciones son psicológicas y no físicas, que hay tratamientos y se pueden como curar muchas cosas, que hay problemas que hay que tratar, pues, que la ansiedad tiene un gran peso en todos los problemas sexuales, que finalmente terminan yendo a procesos pues como con sexólogos, obviamente, y empiezan a entender que hay ciclos diferentes en la vida sexual masculina y en la vida sexual femenina. Que no siempre se mantiene uno en el mismo lugar, que el deseo varía. Sí, por ejemplo, yo pienso, que el deseo varía, que no todos los días tenés que ser igual, pues, o rendir igual, como todas esas cosas. Yo pienso que de pronto no es que haya más problemas sexuales ahora, sino que ahorita se preguntan más por los problemas sexuales. Antes no importaba mucho, antes es lo que yo te decía, antes no importaba lo que sintiera el otro. Ahora sí, yo creo que cada vez hay muchos más hombres preocupados no solamente por desempeñarse bien, sino porque la otra persona se sienta bien. Hay un montón de cosas que se están conjuntando. Perfecto. Vamos a ver una notica, perdónenme, para seguir aquí en la conversación y aunar esa idea que tenía Hernán, que sé que quieres retomar. Vamos entonces a la segunda parte de esta nota que tenemos para ustedes.